Hola a todos, bienvenidos de nuevo a mi canal para un nuevo misterio con Molly Westbrook. Si eres nuevo por aquí, si nunca has visto mi cara antes, hola, mi nombre es Molly Westbrook y subo videos de crímenes reales como este cada semana. Así que si crees que es algo que te gustaría seguir viendo, definitivamente suscríbete. Mi meta actual es intentar llegar a 50.000 suscriptores para finales de este año. Mientras grabo esto, estamos alrededor de 42.000, así que todavía nos falta bastante camino por recorrer. Pero ayudaría muchísimo si pudieras darle like a este video y también compartir mi canal con cualquier persona que conozcas que disfrute este tipo de contenido. También revisa que realmente estés suscrita, porque según mi página de análisis, alrededor del 45% de mis espectadoras en realidad no están suscritas al canal. De todos modos, como puedes ver por la duración de este video, hoy vamos a cubrir un caso grande. Hoy vamos a hablar de Fred y Rose West, una pareja de asesinos seriales de Inglaterra que asesinó al menos a 12 mujeres, 2 de las cuales eran sus propias hijas. Este es un caso que he querido cubrir desde hace mucho tiempo, pero siempre me ha parecido un poco abrumador porque hay muchísima información sobre este caso y quiero hacerle justicia. Este caso es muy oscuro y perturbador. Es uno de los peores casos que he investigado. Así que eso es solo una advertencia previa. Pero bueno, voy a dejar de divagar y mejor vamos a entrar en la historia de Fred y Rose West. Empezando con la infancia de Fred. Así que este caso ocurrió en el condado de Gloucestershire, en el suroeste de Inglaterra. Pero la historia de Fred comienza en Matchmarkle, que es una aldea en el campo de Herefordshire. Fred West nació como Frederick Walter Stephen West el 29 de septiembre de 1941, hijo de su padre Walter West y su madre Daisy Hill. Fred era el segundo hijo de Walter y Daisy. Sin embargo, su primer bebé, una niña llamada Violet, nació prematuramente y pocos días después de nacer falleció en su cuna. La pareja tuvo 8 hijos en total, pero tristemente 2 de ellos fallecieron cuando eran bebés. Uno de ellos fue Violet y el otro un niño llamado David. Así que 6 de sus hijos sobrevivieron y estos eran obviamente Fred, el hijo mayor, John, Daisy, Douglas, Kathleen, quien también era conocida como Kitty, y Gwen. Para 1951, cuando Daisy dio a luz a su última hija, Gwen, la familia West vivía en Moorcourt Cottage, que estaba junto a una granja conocida como Moorcourt Farm. Y Walter West trabajaba ahí en la granja. Él era ordeñador y también ayudaba con la cosecha. La cabaña era adosada y tenía 3 habitaciones, así que con 6 niños estaba bastante apretado. Los 3 niños tenían que compartir un cuarto y lo mismo las 3 niñas, y vivían en condiciones bastante pobres. La casa siempre estaba sucia, tenían un problema muy grave de ratas. Había muchas ratas en la propiedad y Fred veía constantemente a su madre disparándoles con la escopeta de su esposo. Los niños West sufrían mucho abuso. Ambos padres los golpeaban mucho. Ambos padres eran abusivos. Como dato extra, hubo especulaciones de que Walter West también era asesino, igual que su hijo Fred lo sería después. Verás, antes de casarse con Daisy, Walter tuvo otra esposa que creo que era unos 20 años mayor que él, y un día ella simplemente murió de repente. Walter les dijo a las personas que la causa de su muerte fue la picadura de una abeja. Sin embargo, se ha teorizado que él la asesinó. ¿Por qué razón? No lo sé. Aunque eso no se puede confirmar, no sabemos con certeza que eso fue lo que pasó, pero mucha gente cree que sí. Walter West era un hombre muy violento y un depredador sexual. Fred a menudo presenciaba cómo su padre se forzaba sobre mujeres jóvenes e incluso niños en los campos alrededor de la granja. Él los veía como objetos con los que podía hacer lo que quisiera, y no solo a las personas tampoco. Según fuentes, Moore también practicaba la bestialidad con los animales de la granja y era muy abierto acerca de todo esto, especialmente con su hijo mayor, Fred. De hecho, le enseñaba a Fred cómo practicar la bestialidad él mismo. Walter no sentía vergüenza de nada de lo que hacía. Por eso, al crecer, Fred creía que esto era un comportamiento normal. Creció con la misma mentalidad que su padre. Fred siempre fue el hijo favorito de su madre.
Sin duda, él era su favorito. Para su madre, Fred no podía hacer nada mal. Siempre era muy protectora con Fred, probablemente porque él era su segundo hijo. Su primera hija, Violeta, falleció. Por eso, cuando nació Fred, ella fue más protectora. Ella lo adoraba. Como mencioné, podía ser muy abusiva. Daisy podía ser muy violenta con sus hijos, pero de todos ellos, Fred probablemente fue el que recibió menos golpizas de su madre porque era muy consentido por ella. Daisy se molestaba mucho cuando alguien criticaba o castigaba a su hijo. Obviamente, en esos tiempos los niños recibían golpes de los maestros en la escuela por portarse mal. Y cada vez que Fred recibía un golpe de un maestro, él iba llorando a su casa con su mamá y su mamá se presentaba en la escuela al día siguiente y literalmente le gritaba y le reclamaba al maestro. Y a los compañeros de clase de Fred les encantaba. Era muy entretenido para ellos ver a Daisy West enfrentándose al maestro. Pero al mismo tiempo los otros niños también molestaban a Fred por esto, por el hecho de que su mamá iba a la escuela a defenderlo. Por fuera, probablemente parecía que Daisy y Fred solo tenían un vínculo muy cercano de madre e hijo. Pero en realidad Daisy comenzó a abusar sexualmente de su hijo desde que era muy pequeño. A menudo se metía en la cama con su hijo y lo seducía. Y se cree que Fred perdió la virginidad con su propia madre. A los 15 años, Fred dejó la escuela y ni siquiera se molestó en presentar sus exámenes. No era un tipo inteligente en lo más mínimo. Fuentes afirman que al dejar la escuela leía y escribía como un niño de 7 años. Fue directo a trabajar con su padre en la granja, realizando varios trabajos. Realmente le pagaban muy poco, pero dudo que eso le molestara. Probablemente prefería trabajar en la granja como jornalero que asistir a la escuela. En general, Fred no se preocupaba mucho por su apariencia, no se bañaba mucho, no se cepillaba los dientes y estaban muy amarillos. A veces hacía un esfuerzo por las chicas del club juvenil local. A pesar de su mala higiene personal, muchas chicas jóvenes en realidad encontraban atractivo a Fred. Sin embargo, Fred, al haber sido criado de la manera en que lo hizo su padre, no respetaba a las mujeres. Si le gustaba una chica en el club juvenil, simplemente la agarraba, aunque ella no mostrara ningún interés en él. A los 17 años, en 1958, Fred ahorró dinero para comprar su primera motocicleta, una James de 125 cc. La imagen en pantalla ahora lo muestra en su nueva motocicleta con sus hermanos a su alrededor. Él amaba absolutamente su nuevo vehículo, él le daba algo de libertad. Sin embargo, el 28 de noviembre de 1958, en realidad chocó esta motocicleta y colisionó con una chica llamada Pat que iba en bicicleta en dirección opuesta. No se sabe exactamente qué pasó o de quién fue la culpa del accidente, aunque algunas personas creen que Fred chocó con la bicicleta de Pat a propósito, pero no estoy segura de creer eso porque él amaba este vehículo. No creo que él hubiera querido hacerle ningún daño, además él resultó muy gravemente herido por este incidente. Pat en realidad no sufrió ninguna lesión grave. Ella tenía algunos moretones y cortaduras, pero estaba bien. No creo que realmente necesitara atención médica. Mientras que Fred en realidad quedó inconsciente por el accidente y había perdido bastante sangre, y durante toda una semana no despertó. Él estaba en coma, pero cuando finalmente despertó dijo que sentía como si estuviera, cito, regresando de la muerte. Le pusieron una placa de acero en la cabeza. Le rompieron la nariz, lo que significó que quedó chueca por el resto de su vida. Usó un aparato ortopédico de metal en una pierna mientras sanaba el hueso. Pero luego, solo 2 años después, en 1960, se volvió a lesionar la cabeza cuando estaba en el club juvenil. Básicamente, una noche estaba en el club juvenil e intentó agarrar a una chica. Algunas fuentes dicen que le metió la mano bajo la falda mientras ella estaba parada en las escaleras de emergencia. Y en respuesta, esta chica se da la vuelta y simplemente lo golpea, lo que hace que pierda el equilibrio y se caiga de las escaleras de emergencia, aterrizando de cabeza en el piso de concreto. De nuevo, esta lesión en la cabeza lo dejó inconsciente y lo llevaron al hospital en Hereford, donde despertó cerca de un día después.
Pero esta vez algo era diferente. Esta lesión en la cabeza parecía haber cambiado algo en Fred. Nunca volvió a ser el mismo después de esto. Quiero decir, ya era una persona desagradable antes de esto, pero ahora era muy temperamental. Tenía mal genio, era irritable y tenía muchos cambios de humor violentos. Y creo que fue más o menos en esa misma época cuando empezó a cometer pequeños robos con un par de sus amigos. Robaban estuches de cigarrillos y Fred robó una correa de reloj de oro. Y esto resultó en su primer encuentro con la ley. Fue al Tribunal de Magistrados de Ledbury acusado de robo y le impusieron una multa de 4 libras por el delito, que obviamente valía mucho más en ese entonces. Y luego, no mucho después de esto, en junio de 1961, cuando Fred tenía alrededor de 19 o 20 años, volvió a verse involucrado con la policía cuando se descubrió que había violado a su hermana de 13 años, Kitty, y la había dejado embarazada. Así que fue arrestado y cuestionado sobre esto, y Fred, para ser honesta, estaba realmente confundido y molesto de que siquiera lo estuvieran entrevistando. Él admitió ante la policía que a menudo abusaba de niñas más pequeñas. Lo había hecho durante años y simplemente no entendía por qué tanto alboroto, porque para él esto era un comportamiento completamente normal. Había visto a su padre, Walter, hacer lo mismo durante toda su infancia, así que Fred pensaba, bueno, ¿acaso no lo hace todo el mundo? Kitty tuvo un aborto y la madre de Fred, Daisy, aparentemente estaba tan disgustada. Estaba disgustada por lo que su hijo había hecho y realmente no quería tener nada que ver con él después de esto. Es irónico viniendo de ella, considerando que abusó sexualmente de Fred cuando era niño, pero de todos modos fue acusado de abusar sexualmente de la pobre niña y fue a juicio. Sin embargo, todo se vino abajo. El juicio se vino abajo porque Kitty no quería enfrentarse a Fred en la corte. Ella no quería testificar en su contra, así que simplemente lo liberaron. Después de todo esto, Daisy envió a su hijo a vivir con sus tíos durante un año. Pero en el verano de 1962, él regresó a la cabaña Moor Court en Marshmarkle y volvió a vivir con sus padres, además de continuar trabajando como obrero de la construcción. Y fue más o menos en esa misma época cuando un viejo amor, una exnovia de Fred, volvió a su vida. Su nombre era Catalina Casello, pero prefería que la llamaran Rena, así que en este video la llamaré así. Y ella tenía 16 años cuando conoció a Fred West, que tenía 19 en un baile en el salón local en 1960. Ella era de Escocia y al igual que Fred también tenía antecedentes de robo. Y en el verano de 1960 viajó a Inglaterra para visitar a algunos familiares. Como mencioné, conoció a Fred en un baile local y pronto comenzaron a salir y tener relaciones. Pero solo estuvo en Inglaterra unos meses antes de regresar a Escocia, donde empezó a ganar dinero trabajando como prostituta. Y luego, adelantando un par de años, en 1962, Reina regresó a Inglaterra y empezó a ver a Fred de nuevo. Y pronto le dijo que en realidad estaba embarazada de otro hombre. Cuando estaba de regreso en Escocia, se acostó con un conductor de autobús asiático y él la dejó embarazada. Sin embargo, los dos, Fred y Rena, decidieron casarse y fingir ante todos los demás que Fred era en realidad el padre de ese bebé. Poco después de casarse, Fred y Rena decidieron mudarse a un departamento en la ciudad de Coatbridge, en Escocia. Y desde el principio de este matrimonio, Fred no trató nada bien a su esposa. Él le exigía sexo constantemente. Si él quería sexo, lo iba a conseguir, incluso si eso significaba violarla. Y si ella se resistía y decía que no, él simplemente la golpeaba. Pero además de eso, creo que él también esperaba que ella fuera una ama de casa típica. Él quería que ella limpiara la casa diario y cocinara la cena cada noche. Si la cena no estaba lista cuando él quería, se volvía violento incluso mientras Rena estaba embarazada. No le importaba. Simplemente la golpeaba aunque estuviera embarazada. Rena dio a luz a una niña el 22 de marzo de 1963 y la llamó Charmaine. Sin embargo, Rena y Fred se dieron cuenta rápidamente de que la gente no iba a creer que Charmaine era hija de Fred porque Charmaine era obviamente mestiza. Ella tenía la piel más oscura por su padre biológico, que era asiático.
Así que inventaron una historia de portada y le dijeron a todos que lamentablemente Rina había perdido a su bebé y que en su lugar decidieron adoptar a una niña mestiza y esa era Charmaine. Y parece que prácticamente tan pronto como nació Charmaine, Fred decidió de inmediato que no le caía bien. Poco más de un año después del nacimiento de Charmaine, Rina dio a luz a su segundo bebé, que biológicamente era de Fred. Era otra niña pequeña y la llamaron Ana María. Y Fred la trataba de manera muy diferente a como trataba a Charmaine. Él realmente no era muy amable con Charmaine y se cree que esto probablemente era porque ella no era su hija biológica, así que la trataba muy mal. Por esa época, Fred trabajaba como conductor de un camión de helados y una vez, cuando Charmaine le pidió si podía tener un helado, literalmente le dio una bofetada en la cara. Pero él era muy diferente con Anna Marie. Él le tenía mucho cariño a Anna Marie y era muy afectuoso con ella, pero era horrible con Charmaine. Fred le fue infiel a su esposa Riena muchas veces con numerosas mujeres. De hecho, solía presumir que había dejado embarazadas a tantas mujeres en Escocia. Sin embargo, cuando se enteró de que Rina le estaba siendo infiel con un hombre llamado John, se volvió loco. Una noche sorprendió a John y a Rina besándose y se volvió loco con Rina y la golpeó tan fuerte. Así que básicamente a él se le permitía engañarla con varias mujeres, pero a ella no se le permitía hacer lo mismo. Cuando ella le fue infiel, la golpearon. De todos modos, para este momento la familia vivía en Glasgow, Escocia, y tenían una inquilina, supongo, que se quedaba con ellos, una mujer llamada Isa McNeill. Rihanna y Fred habían acordado dejar que Isa se quedara con ellos y cuidaba de Charmaine y Anna Marie cuando ambos no estaban en casa, e Isa rápidamente notó lo mal que Fred trataba a su familia. Ella notó que Fred prácticamente mantenía a sus dos hijas, Charmaine y Anna Marie, en jaulas la mayor parte del tiempo. Digo jaulas, pero no eran jaulas reales, básicamente tenían literas y él hacía que tanto Anna Marie como Charmaine durmieran en la parte de abajo de la litera y les ponía listones de madera alrededor para que no pudieran salir. Las mantenían en esa jaula mucho tiempo, especialmente a Charmaine porque él no la quería. La mantenían ahí dentro a veces por horas y horas y horas. Debió haber sido tan horrible. De todos modos, Isa McNeill trabajaba para los West como su niñera y eventualmente les presentó a Fred y Rina a una amiga suya, Anna McFull, de 16 años. A Anna le caía muy bien la familia West, en especial Fred. En ese tiempo, ella aún lamentaba la muerte de su novio Duncan. Él había muerto tras un accidente en su trabajo y, por supuesto, ella estaba destrozada por esto. Creo que pasar tiempo con la familia West fue una buena distracción para ella. Era noviembre de 1965 y la familia había estado viviendo en Escocia durante un par de años. Pero todo eso estaba a punto de cambiar porque un día, cuando Fred conducía por Glasgow en su camioneta de helados, atropelló a un niño de 4 años y lamentablemente este niño falleció. Fred fue arrestado e interrogado por la policía, pero pronto quedó claro que realmente no tenía la intención de atropellarlo. Fue un accidente genuino, así que lo liberaron sin cargos. Pero a partir de ese momento, la gente local realmente no le agradaba a Fred West, porque aunque fue accidental, había matado a un niño de 4 años. Así que la gente simplemente dejó de hacerle negocios, ya no ganaba dinero con su camioneta de helados y, como resultado, Fred decidió empacar a su familia y mudarse a Gloucester, en Inglaterra. Vivían en una casa rodante en un parque de casas rodantes, y no solo Fred, Rina y sus 2 hijos se mudaron allí, sino también Isa McNeill y Anna McFull. Todos vivían en esa misma casa rodante, lo que hacía que estuviera muy apretada. Fred consiguió trabajo en un matadero. Isa McNeill continuó trabajando como su niñera y no creo que Rina y Anna McFull trabajaran mucho. Creo que a veces cuidaban niños para los vecinos, pero fuera de eso, solo estaban en casa todo el tiempo. Pero eventualmente Rina e Isa McNeill regresaron a Escocia porque estaban hartas del trato de Fred hacia ellas, especialmente hacia Rina.
Él seguía siendo muy abusivo y violento con ella. Simplemente ya no podía soportarlo más, así que regresaron a Escocia y Rina realmente quería llevarse a sus hijas, Anna-Marie y Charmaine, con ella, pero por supuesto Fred, siendo el hombre controlador que era, no se lo permitió. Pero viajaba de regreso a Gloucester tan seguido como podía para visitar a sus dos hijas, y seguía intentando obtener la custodia total de ellas. Así que, como puedes notar, la única mujer de las tres que se quedó con Fred en Gloucester fue Anna McFool, y muy pronto comenzaron su propia relación. Ella estaba completamente enamorada de Fred West, y cuando Rina e Isa se fueron, se convirtió en la nueva niñera de Charmaine y Anna-Marie. Y Anna hizo todo lo posible por cuidar a las niñas cuando Fred estaba en el trabajo, pero tienes que recordar que ella solo era una adolescente. Ella solo tenía alrededor de 16 años, así que fue muy difícil para ella, y por eso Fred decidió poner tanto a Charmaine como a Anna-Marie en casas de acogida, y ellas estarían entrando y saliendo del sistema de cuidado durante los siguientes años. Las dos niñas realmente no tuvieron una infancia estable, una vida estable. Cuando Fred quería cuidarlas, las tenía con él, pero si no podía, las regresaba al sistema de cuidado. A principios de 1967, Anna McFool en realidad quedó embarazada de un hijo de Fred y por lo que puedo entender, ella estaba emocionada por este embarazo. Ella quería tener el bebé de Fred y trató de convencerlo de que se divorciara de Rina porque en ese momento aún no se habían divorciado y Rina vivía en o cerca de Gloucestershire en su propia caravana porque todavía intentaba recuperar a sus hijos. Y Anna trató de convencer a Fred de que se divorciara de Rina y se casara con ella en su lugar. Pero Fred veía esto como un problema, él veía este embarazo como un problema. Él no quería que Anna tuviera este hijo. De hecho, él ya no quería tener nada más que ver con Anna, así que decidió asesinarla para deshacerse de ella. Se cree que fue asesinada en algún momento de julio de 1967, ya que fue la última vez que la vieron y para ese entonces ya estaba muy embarazada. Inicialmente, años y años después, en entrevistas con la policía, Fred negó haber matado alguna vez a Anna McFool, pero en junio de 1994, 27 años después de su desaparición, sus restos desmembrados fueron descubiertos enterrados en un campo a las afueras de Muchmarcle y el esqueleto de su bebé no nacido estaba junto a ella. Se cree que Fred le sacó al bebé del vientre. Alrededor de la muñeca de Anna había un cordón de bata, así que claramente él intentó inmovilizarla, y también le habían cortado los dedos de las manos y de los pies, algo que Fred continuaría haciendo en el resto de sus asesinatos. Él les cortaba los dedos de las manos y de los pies a sus víctimas, y los desechaba en otro lugar, porque sin ellos no podían tomarles las huellas dactilares, y sin huellas sería mucho más difícil identificar los cuerpos. Y aunque Fred inicialmente negó ante la policía haber asesinado a Anna, fuentes dicen que sí le admitió a alguien que lo visitó en prisión años después que apuñaló a Anna hasta matarla. Tras una discusión, el cuerpo de Anna McFool fue el último de las víctimas de Fred en ser encontrado en los años 90, pero ella es su primera víctima confirmada. Así que ella fue su primer asesinato, pero fue la última en ser encontrada. Después del asesinato de Anna, Fred se mudó a un nuevo sitio de casas rodantes en Bishop's Cleeve, en Gloucestershire, y él y Rina de hecho volvieron a estar juntos. No estoy segura si alguna vez ella cuestionó qué le pasó a Anna McFool, pero si lo hizo, estoy segura de que Fred habría inventado alguna excusa sobre dónde estaba. Pero volvieron a estar juntos y vivieron en la casa rodante con las dos niñas, Charmaine y Anna María. Y se cree que Fred empezó a abusar sexualmente de su hijastra, Charmaine, alrededor de esta época. Su relación con Rina parecía estar bien por un tiempo, pero solo un año después de haberse reunido, ella decidió dejarlo de nuevo. Y una vez más, los niños quedaron bajo su cuidado. Se cree que Fred pudo haber cometido un segundo asesinato en enero de 1968. Mary Bastol, de 15 años, fue vista por última vez esperando en una parada de autobús en Bristol Road en Gloucester. Y notarás más adelante que es ahí donde recogió a muchas de sus víctimas, en paradas de autobús.
Mary y Fred se conocían porque ella solía trabajar en una cafetería a la que Fred iba con frecuencia. Y según un libro que leí sobre este caso, él realmente admitió ante un familiar que mató a Mary y se jactaba de ello como si fuera algo de lo que sentirse orgulloso, porque para él lo era. Pero nunca lo admitió ante la policía y nunca hubo pruebas sólidas de que él la mató, y creo que su cuerpo nunca ha sido encontrado. Así que pudo haberla matado o tal vez no lo sabemos. Ese caso no está confirmado. Y luego, más tarde ese mismo año, en noviembre de 1968, Fred West, de 27 años, conoció a la mujer que se convertiría en su cómplice en las agresiones sexuales y asesinatos de numerosas mujeres. Su nombre era Rosemary Letts. Fred trabajaba como repartidor para una panadería en ese momento y conoció a Rose, que tenía 15 años. Sí, ella era 12 años menor que él. La conoció en una parada de autobús en Cheltenham. Fred empezó a platicar y coquetear con Rosie, y hacía esto casi todos los días durante el trabajo con muchas chicas. Le encantaba su trabajo como repartidor por esa razón. Eso significaba que podía conducir por la ciudad y coquetear con las chicas locales. Pero había algo diferente en Rose Letts. Él estaba muy interesado en ella, más que en cualquier otra chica que hubiera conocido. Pero antes de hablar más sobre lo que sucede después con estos dos, déjame contarte sobre la infancia de Rose, que en realidad fue bastante similar a la de Fred en algunos aspectos. Rosemary Pauline Letts nació el 29 de noviembre de 1953 en el condado de Devon, en el suroeste de Inglaterra. Su padre se llamaba William Letts, o Bill, como prefería que lo llamaran, y su madre se llamaba Daisy Fuller. Daisy y Bill tuvieron 7 hijos, tuvieron 4 niñas y 3 niños, y Rosa fue su quinta hija. La familia era pobre, nunca tuvieron mucho dinero y los padres de Rosa tenían problemas de salud mental. Su padre, Bill, era un esquizofrénico paranoide y era un hombre muy controlador y violento. Él era muy abusivo con su esposa Daisy. Esperaba que ella fuera una ama de casa típica. Él le exigía que ella cocinara todo y mantuviera la casa impecable, si no se volvía violento. La gente del pueblo veía constantemente a Daisy con moretones en los ojos porque Bill la había golpeado, y todo este abuso resultó en que Daisy sufriera una depresión muy severa. Para cuando estaba embarazada de Rosa, su quinta hija, de hecho fue remitida a un hospital psiquiátrico donde un psiquiatra le sugirió que se sometiera a terapia electroconvulsiva, o sea, terapia de choques eléctricos, para intentar ayudarla con su depresión, y ella aceptó. Creo que ella estaba dispuesta a intentar cualquier cosa. Recibió un par de tratamientos de terapia electroconvulsiva durante su embarazo. La amarraban y le daban un medicamento para relajar los músculos y luego le colocaban electrodos en el cuero cabelludo que, al encenderse, pasaban electricidad por su cerebro. Así que mientras Rosa crecía y se desarrollaba en el vientre, su madre recibía terapia de electrochoque y mucha gente cree que esto afectó el cerebro de Rosa. Aparentemente el último tratamiento de Margarita fue solo unos días antes de que Rosa naciera, y estaba claro prácticamente desde que Rosa era un bebé que era diferente a sus hermanos. Cuando estaba en su carriola se mecía tan violentamente que la carriola se movía, y esto es algo que continuó haciendo durante el resto de su infancia. Se mecía la cabeza literalmente durante horas y horas, de un lado a otro, de un lado a otro. No era una niña muy inteligente. La gente la describía como lenta y sus hermanos la llamaban Rosie la dormilona. Su hermano mayor, Andrés, describió a Rosa diciendo, y cito, que era tan tonta como 2 tablas. Por esto, porque no era muy inteligente y además tenía un poco de sobrepeso, la molestaban mucho en la escuela, pero para ser justos, ella sabía defenderse. Solía ponerse muy triste por el acoso y regresaba llorando de la escuela, pero conforme fue creciendo empezó a responder al acoso con violencia. Atacaba a quienes la molestaban. Además de ser abusivo con su esposa, Bill Letts también era muy abusivo con sus hijos. Tengo otra cita aquí de Andrew, el hermano de Rosa, sobre el abuso que sufrieron a manos de su padre, y él dijo, cito,
Cuando se enojaba, perdía el control. Te amenazaba con un cuchillo o un hacha, nos golpeaba a los niños y no le importaba hasta dónde llegara. Aunque, siendo sincera, probablemente Rosa fue la que menos golpes recibió de su padre entre todos los niños. Parecía ser su favorita. Parecía que Rosa sabía cómo ganarse el favor de su padre, pero fue abusada sexualmente por él desde muy pequeña. Creo que probablemente también abusó sexualmente de sus otras hijas, las hermanas mayores de Rosa, pero ellas se fueron de casa tan pronto como pudieron para alejarse de él. Así como Fred perdió su virginidad con su madre, parece que Rosa probablemente perdió la suya con su padre, Bill. Cuando Rosa entró en la adolescencia, alrededor de los 12 o 13 años, parecía haber desarrollado una fascinación por el sexo y caminaba por la casa completamente desnuda frente a sus hermanos. Ella quería que la vieran desnuda y mientras su padre continuaba abusando sexualmente de ella, Rosa en realidad comenzó a abusar sexualmente de su hermano menor, Graham. Ella se metía en la cama de su hermanito por las noches cuando él tenía como 9 o 10 años y lo agredía sexualmente. Obviamente, Graham, por la edad que tenía, no entendía el sexo y pensaba que su hermana solo estaba siendo muy cariñosa con él. Él creía que ella solo era una hermana cariñosa. Él quería cariño y amor porque no recibía nada de eso de sus padres, y Rosa continuó abusando de Graham durante años hasta que finalmente se fue de casa. De adolescente, Rosa nunca se interesó en chicos de su edad. Le interesaban mucho más los hombres mayores, y cuando sus padres no estaban en casa, caminaba por el pueblo y simplemente platicaba y coqueteaba con hombres mayores, hombres adultos. También a los 13 años, la familia Letts hizo las maletas y se mudó de Devon a Bishop's Cleeve en Gloucestershire. Pero Rosa solo vivió allí durante unos 2 años, cuando su madre, Margarita, decidió dejar a su esposo abusivo, Guillermo, y se mudó a Cheltenham con Rosa y sus 2 hermanos menores. Creo que Margarita y Guillermo eventualmente volvieron a estar juntos, pero Rosa pronto decidió que quería vivir con su padre, así que regresó a vivir con él en Bishop's Cleeve, pero trabajaba como mesera en una tetería en Cheltenham. Así que tomaba el autobús allí a menudo por su trabajo y para ver a su madre, y como dije antes, fue ahí donde conoció a Fred Oeste, de 27 años. Lo conoció en una parada de autobús en Cheltenham. Según una fuente, cuando Rosa conoció por primera vez a Fred, en realidad pensó que él era una persona sin hogar por su apariencia. Como dije, Fred tenía muy mala higiene personal. Él rara vez se lavaba o se cepillaba los dientes, así que no creo que Rosa estuviera realmente interesada en él al principio, pero Fred era un hombre muy encantador. Era un gran coqueto y Rosa rápidamente se enamoró de él. Empezaron a salir juntos en un par de citas y Fred comenzó a darle regalos bastante caros, que se cree que simplemente había robado, pero a Rosa le encantaba. Le encantaba la atención que este hombre mayor le estaba dando. Eventualmente, Fred le presentó a Rosa a su hija Ana María y a su hijastra Charmaine, y en cuestión de unas semanas Rosa dejó su trabajo y aceptó convertirse en la nueva niñera de las niñas. Así que, para este momento, Fred y Rosa ya estaban en una relación, y Fred estaba muy feliz de haber encontrado a una chica como Rosa, porque realmente disfrutaba del sexo muy violento y sádico, y nunca antes había tenido una pareja dispuesta a hacer esto con él. Siempre tenía que forzarlo. Rena realmente no estaba interesada en eso para nada. Ella se negaba a participar en sus juegos sexuales, así que él simplemente la violaba. Pero Rosa no se negó. Ella estaba bastante abierta a todo eso. Rosa pronto presentó a su nuevo novio, su primer novio formal, Fred, a sus padres Bill y Daisy, y ambos desaprobaron a Fred de inmediato, especialmente el padre de Rosa, Bill. No soportaba a Fred. Se preocupaba mucho por Fred e incluso contactó a la policía y a los servicios sociales porque Rosa era menor de edad. Obviamente, ella solo tenía 15 años y él sentía que Fred, este hombre adulto de 27 años, se estaba aprovechando de su hija, lo cual, bueno, sí lo estaba haciendo. No es que Guillermo fuera mejor. Para ese momento él había estado abusando sexualmente de su hija durante años.
Simplemente me parece una locura. Es una situación similar a la de Fred y su madre. Obviamente Fred dejó embarazada a su hermana de 13 años, Kitty, y su madre prácticamente lo desheredó en ese momento por eso. Ella lo odiaba por lo que hizo, y estoy de acuerdo en que es asqueroso, pero simplemente me pregunto con qué derecho lo critica por eso cuando ella lo abusó sexualmente cuando él era un niño. Y es la misma situación con Bill. Él odiaba a Fred y sentía que se estaba aprovechando de su hija de 15 años, pero Bill había estado abusando sexualmente de Rosa durante años. No sé, tal vez era celos, tal vez él solo estaba muy celoso de Fred porque él quería a Rosa. Así que Bill envió a su hija a un hogar para adolescentes con problemas en Cheltenham, en un intento de mantenerla alejada de Fred, pero no funcionó para nada porque ella simplemente lo visitaba los fines de semana cuando le permitían salir del hogar. Su tiempo en el hogar terminó cuando tenía 16 años y después de esto se mudó con Fred, y para cuando tenía 17 la pareja ya se había mudado a un departamento en Gloucester en el 25 de Midland Road. Aquí vivían con Charmaine y Anna Marie, y otro niño venía en camino. Rose estaba embarazada de su primer hijo y el 17 de octubre de 1970 dio a luz a una niña a la que llamaron Heather. Pero solo 2 meses después de que Heather nació, Fred fue enviado a prisión porque robó en su lugar de trabajo. En ese momento, él trabajaba como mecánico de vehículos en Cotswold Tires y robó 5 llantas de ahí, probablemente para venderlas. De todos modos, se dieron cuenta y lo denunciaron a la policía, y fue acusado de robo y enviado a prisión, lo que significó que Rose se quedó a cargo de Charmaine, Anna Marie y la recién nacida Heather, lo cual le resultó muy difícil. Pasó de no tener hijos y prácticamente ninguna responsabilidad a de repente tener que cuidar a 3 niños ella sola. Trataba muy mal a Charmaine y Anna Marie. Las golpeaba si se portaban mal y les gritaba constantemente. Era un ambiente realmente horrible para las niñas, pero a estas alturas ya estaban acostumbradas. Ya eran tratadas muy mal por Fred, especialmente Charmaine, y Ana María siempre decía que Charmaine, a pesar de tener solo como 8 años, era muy valiente y decidida. No importaba cuántas veces le gritaran o la golpearan, nunca lloraba, y parece que a Rosa eso le molestaba mucho. Odiaba no poder quebrar a Charmaine, así que en respuesta la golpeaba aún más. Charmaine le decía constantemente a Rosa: nuestra verdadera mamá no nos trataría así, mi verdadera mamá no haría esto, y eso enfurecía muchísimo a Rosa. El 28 de marzo de 1971, Charmaine fue llevada al hospital porque tenía una herida punzante bastante grave en el tobillo izquierdo. No se sabe exactamente cómo se hizo esa herida, pero se cree que fue Rosa quien se la causó y de alguna manera logró dar una explicación a los doctores. No sé qué excusa dio, pero claramente le creyeron. Y luego, no mucho después de este incidente, Charmaine, que tenía 8 años, simplemente desapareció de repente. Rose West asesinó a la niña de 8 años. Se cree que fue poco antes de que Fred fuera liberado de prisión en junio de 1971. Años después, se comprobó que Charmaine había sido asesinada mientras Fred estaba en la cárcel, así que Rose tuvo que ser quien la mató, pero se cree que Fred sabía sobre el asesinato. Algunas personas creen que los dos lo planearon juntos de antemano porque Charmaine era simplemente demasiado difícil de manejar. Así que Rose la asesinó y luego, cuando Fred finalmente salió de prisión, la enterró en el patio cerca de la puerta trasera del departamento en Midland Road. Le quitó los dedos de las manos y de los pies, así como las muñecas y los tobillos. Cuando preguntaban por Charmaine, Fred y Rose decían que la niña de 8 años se había ido a vivir con su madre verdadera, Rina. Solo que se encontraron con un problema cuando Rina apareció un día en agosto de 1971 también preguntando dónde estaba Charmaine. Y Fred entró en pánico. Se dio cuenta de que no podía dejar que Rina descubriera lo que realmente le había pasado a su hija, así que ideó un plan para deshacerse de ella también. Le dijo a Rina que la llevaría a ver a su hija, pero que tenían que conducir hasta donde ella estaba. Tenían que conducir hasta allá.
Así que Rina se subió al auto de Fred y él empezó a conducir y de hecho se detuvieron en un bar y en el bar Fred hizo que Rina bebiera y bebiera y bebiera tanto alcohol que quedó intoxicada para que cuando él la atacara ella tuviera dificultades para defenderse y resistirse porque estaría muy borracha. Finalmente salieron del bar, volvieron al auto de Fred y poco después Fred estranguló a su expareja Rina hasta matarla. Llevó su cuerpo de regreso a su departamento en el 25 de Midland Road, donde la desmembró y luego puso sus restos en bolsas de plástico. Puso las bolsas en su auto y enterró a Rina en un campo llamado Letterbox Field, que estaba junto al campo donde enterró a su primera víctima, Anna McFull. Cuando los restos de Rina fueron descubiertos años después, se encontró que tenía una tubería de metal insertada en la garganta y también se halló un boomerang de plástico para niños junto a sus restos. Se cree que estos objetos fueron usados para agredir y torturar a Rina antes de que muriera. Meses después, en enero de 1972, Fred se casa oficialmente y en secreto con Rosa, convirtiéndola en Rosa West. Por lo que puedo entender, no le dijeron a ninguna de sus familias que se iban a casar y ninguno de sus amigos o familiares asistió a la boda. No sé la razón detrás de eso, por qué eligieron no decirle a nadie. Tal vez fue por el papá de Rosa, porque él realmente desaprobaba a Fred. Pero los recién casados pronto decidieron que querían mudarse de su departamento en Midland Road 25 a una casa más grande porque querían tener más hijos y querían criar a su familia en una casa más grande, pero también querían tener más espacio para que Rosa pudiera trabajar. Verás, ella en realidad había estado trabajando como trabajadora sexual por algún tiempo y querían un área separada en su casa para ella y sus clientes. Y eventualmente encontraron la casa perfecta, una casa que años y años después se volvería infame, el número 25 de la calle Cromwell en Gloucester. Era una casa adosada de 3 pisos con un sótano o bodega y Fred y Rosa decidieron que para ganar un dinero extra rentarían algunos de los dormitorios del piso superior a inquilinos, y creo que ese piso también era donde Rosa recibía a sus clientes. Fred era quien encontraba a los clientes de Rosa. Él era básicamente su proxeneta y simplemente les preguntaba directamente a las personas ¿quieres acostarte con mi esposa? Y si decían que sí, él los llevaba con ella. También le tomó fotos desnuda a Rosa y las puso en revistas, esperando que así consiguiera más clientes. Como sabemos, Fred tenía un apetito sexual muy sádico. Le encantaba el sexo violento, pero parece que más que nada le fascinaba simplemente ver a Rosa, ver a su esposa teniendo relaciones sexuales con otros hombres. Eso parecía excitarlo más que cualquier otra cosa. Rosa hacía su trabajo sexual en una habitación en particular de la casa, a la que llamaban el cuarto de Rosa, y Fred mandó instalar mirillas en esa habitación. Él hizo un montón de agujeros en las paredes para poder verla teniendo sexo con esos hombres. También le gustaba escuchar a su esposa teniendo sexo y puso monitores para bebés en el cuarto de Rosa para poder oír lo que pasaba arriba en toda la casa. Incluso estando con sus hijos, él oía a su esposa teniendo sexo por el monitor de bebés, lo que implicaba que los niños también lo escuchaban. Y cuando el padre de Rosa, Bill Letts, se enteró de lo que su hija estaba haciendo, él también empezó a visitar el cuarto de Rosa. Él iba ahí para tener relaciones sexuales con su propia hija. De hecho, él era uno de sus clientes habituales. En junio de 1972, Rosa dio a luz a su segunda hija, a quien llamaron Mae West. Así que ahora tenían 3 hijos en la casa, Ana María, Heather y Mae. Y en septiembre de 1972, Ana María, que tenía 8 años, fue llevada al sótano de la casa. Ahora este sótano se convertiría en la cámara de tortura de Fred y Rose, que creo que Fred había insonorizado. Durante los siguientes años, él llevaría a muchas mujeres allí, las agrediría sexualmente y las mataría, y su primera víctima en esta cámara de tortura fue su hija de 8 años.
Él y Rose llevaron a Anna Marie a este sótano y no voy a entrar en detalles sobre lo que le hicieron porque es algo horrible. Pero Rose básicamente sujetó a la niña de 8 años mientras Fred la violaba. Y de hecho tengo una cita de Anna Marie sobre lo que vivió. Y ella dijo: me dijeron que debía estar muy agradecida y que tenía suerte de tener padres tan cariñosos que pensaban en mí. Ellos iban a ayudarme y asegurarse de que cuando me casara pudiera satisfacer a mi esposo y mantener a mi esposo. Me hicieron creer que todos los padres amorosos eran iguales. En noviembre de 1972, Fred y Rosa iban manejando por el pueblo de Tewksbury cuando notaron a una chica adolescente al costado del camino que estaba haciendo autostop. Así que se detuvieron junto a ella y supieron que esta chica era Carolina Roberts, de 17 años, aunque en ese entonces su apellido era Owens. Carolina Owens buscaba que alguien la llevara a casa. Ella vivía en Cinderford, que estaba un poco más allá de Gloucester, así que Fred y Rosa le ofrecieron llevarla a Gloucester porque obviamente ahí era donde vivían. A Carolina le agradaron mucho Fred y Rosa al principio. Parecían una pareja muy amable y amigable, así que ella estaba encantada cuando le ofrecieron un trabajo como niñera para sus hijos. Carolina aceptó la oferta. Se mudó a su casa y compartía una habitación con Ana María, y para ella era muy obvio que Ana María le tenía miedo a sus padres, pero no sabía por qué. En un momento, Fred le hizo un comentario a Carolina diciéndole que si alguna vez lo necesitaba, él podía realizar abortos. Dijo que ya había realizado muchos abortos antes. También empezó a contarle cómo Ana María, de 8 años, no era virgen. Dijo que ella ya había perdido su virginidad. Y Carolina, por supuesto, estaba muy confundida por esto porque Ana María solo tenía 8 años, así que le preguntó: ¿qué quieres decir? Y Fred le dijo que ella había perdido su virginidad cuando tuvo un accidente. Dijo que un día Ana María se cayó de su bicicleta y que uno de los manubrios de la bicicleta entró en su vagina y que tuvo que ir al hospital porque estaba sangrando y tenía mucho dolor. Pero obviamente esto solo era una mentira para encubrir lo que realmente pasó, y le contó esta historia a Carolina delante de Ana María. Como dije antes, al principio, Carolina realmente le caían bien Fred y Rosa, pero después de un tiempo empezó a sentirse muy incómoda cerca de ellos, especialmente de Fred porque hacía muchos comentarios sobre abortos y Ana María y todo de lo que hablaba era de sexo. En una ocasión, la pareja le pidió a Carolina que se uniera a ellos para participar en una orgía, y fue entonces cuando decidió que ya no quería trabajar para ellos ni vivir con ellos, así que se mudó. Sin embargo, Fred y Rosa no iban a dejar que se escapara, así que aproximadamente un mes después de que se mudó, decidieron intentar encontrar a Carolina. Para ese momento ya conocían bastante bien su rutina. Sabían qué día y aproximadamente a qué hora estaría haciendo autostop. Era algo que hacía con frecuencia. Caminaba hacia y desde la casa de su novio, Tony. De todos modos, una noche de diciembre de 1972, alrededor de las 10:30 p.m., vieron a Caroline al costado de una carretera. Ella acababa de salir de la casa de su novio y Fred y Rose se detuvieron junto a ella en su auto. Enseguida Rose salió del auto y empezó a disculparse con Caroline. Ella dijo: lamentamos si te hicimos sentir incómoda, solo bromeábamos. No fue nuestra intención, y le ofrece a Caroline llevarla a casa como disculpa, y Caroline acepta el aventón. Así que Caroline se sube al asiento trasero del auto y Rose se sube con ella y le dice que solo quiere tener una charla de chicas con ella. Pero cuando Fred empieza a conducir, Rose comienza a tocar a Caroline. Ella le acaricia la cara y le toca el pecho, y Fred empieza a decirle: ¿cómo se sienten? ¿Cómo se sienten sus pechos? Y entonces Rosa empieza a intentar besar a Carolina y Carolina se siente muy incómoda, así que empuja a Rosa. Cuando lo hace, Federico se voltea. Ya había estacionado el auto. Él se da la vuelta y empieza a golpear repetidamente en la cara a Carolina, que tenía 17 años, hasta que quedó inconsciente.
Cuando despertó ya la habían atado y Federico había manejado de regreso a casa en la calle Cromwell. Forzaron a Carolina a entrar a la casa y la llevaron a una de las habitaciones de la planta baja, y durante las siguientes 12 horas fue agredida sexualmente y golpeada en esa habitación por ambos, tanto Federico como Rosa West. Por la mañana Carolina oyó que tocaban la puerta principal. Los West recibieron una visita, así que Federico fue a abrir la puerta mientras Rosa se quedó en la habitación con Carolina, y Carolina vio una oportunidad para intentar pedir ayuda, así que trató de gritar, pero en cuanto lo hizo, Rosa se levantó de inmediato y le puso una almohada en la cara para silenciarla. La persona que llamó a la puerta se fue pronto, y Federico estaba absolutamente furioso con Carolina por intentar gritar, y le dijo, cito, «Te mantendré en el sótano y dejaré que mis amigos negros te tengan, y cuando terminemos contigo te mataremos y te enterraremos bajo los adoquines de Gloucester». Federico violó a Carolina esa mañana y luego, sorprendentemente, después se mostró muy arrepentido. Él empezó a llorar y a decir que lamentaba mucho lo que le hicieron, lo cual en mi opinión no era sincero. No creo que realmente estuviera arrepentido, pienso que solo se disculpó porque quería que ella regresara como la niñera de los niños. Después de que le hicieron todo esto a Carolina, literalmente le preguntaron si volvería para cuidar a los niños y ser su niñera, y Carolina tenía tanto miedo de lo que podría pasar si decía que no, que aceptó y dijo que sí. Finalmente, Carolina logra escapar de la casa y regresa a su hogar, donde su madre nota que tiene moretones por todo el cuerpo, y Carolina le cuenta lo que había pasado, lo que Fred y Rosa West le habían hecho. Así que la policía fue contactada y Fred y Rosa fueron arrestados y acusados, y Carolina debía dar testimonio, presentar pruebas durante el juicio, pero simplemente no pudo enfrentarlo. No pudo revivir esa noche horrible, así que se negó y como resultado tanto Fred como Rosa quedaron en libertad. Su único castigo fue una multa. A ambos se les multó con 50 libras esterlinas cada uno por un cargo de agresión indecente y eso fue todo. Afortunadamente, Carolina logró escapar de Fred y Rose West con vida, pero muchas chicas no lo lograron. Ahora voy a hablar sobre su ola de asesinatos, pero antes de hacerlo, rápidamente voy a repasar los nombres de los hijos de Fred y Rose, porque en los años siguientes, mientras cometían estos asesinatos, Rose en realidad dio a luz a varios hijos más, el último de los cuales nació en 1983. Primero estaban Charmaine y Ana María, que eran hijas de Fred y Rena, pero como sabemos, Fred y Rose asesinaron a Charmaine y a Rena. Después de Ana María nació Heather, luego May, después de May llegó el primer hijo varón de la pareja, Esteban. Luego hubo 2 niñas más, Tara y Luisa, otro niño, Barry, y finalmente 2 niñas más, Rosa María Jr. y Luciana. Sin embargo, al menos 3 de estos niños en realidad no fueron engendrados por Fred. Algunos de ellos fueron engendrados por los clientes de Rosa y de hecho leí en un par de fuentes que algunas personas creían que el propio padre de Rosa, Bill, podría haber sido el padre de uno de sus hijos. Como sabemos, él era un cliente habitual de ella, pero no sé si alguna vez se ha comprobado que él haya sido el padre de uno de sus hijos. No estoy segura, solo lo leí en un par de fuentes. Los hijos que no fueron engendrados por Fred tenían la piel más oscura porque Rose la mayoría de las veces se acostaba con hombres negros. De hecho, Fred prefería que ella se acostara con hombres negros, pero aún así él fingía ser el padre biológico de los niños, a pesar de que tenían la piel más oscura. Y cuando los niños preguntaban por qué tenían la piel un poco más oscura que sus otros hermanos, Fred les decía que era porque él tenía una bisabuela que era negra. Como probablemente ya lo imaginabas, todos los niños fueron tratados muy mal por Fred y Rose. Todos fueron realmente maltratados, pero por lo que puedo entender, Rose en realidad era peor que Fred. Ella era más violenta con sus hijos que Fred. Ella aplicaba los castigos, los golpeaba y les gritaba. Parece que probablemente le tenían más miedo a Rose que a Fred.
A lo largo de los años, los niños fueron llevados al hospital incontables veces después de ser golpeados porque tenían heridas muy graves. Y cada vez Fred y Rose lograban justificar esas heridas diciendo que eran accidentes y ninguna de ellas fue reportada a los servicios sociales. Ahora pasemos a la ola de asesinatos. Hasta este momento había 3 asesinatos confirmados atribuidos a Fred y Rose West. Obviamente estaban Anna McFull y Rena Costello, ambas exparejas de Fred y ambas asesinadas por él. Y también la hija de Rena, Charmaine, quien como sabemos fue asesinada por Rose. Su primera víctima en el 25 de la calle Cromwell fue una joven de 19 años llamada Linda Gove, y creo que Fred y Rose habían sido amigos de Linda por un tiempo. Según un libro que leí, Linda había estado saliendo con un par de los inquilinos que se quedaban en la casa de los West, en el 3er piso, y también había cuidado a los hijos de Rose y West antes. Cuando Caroline Owens dejó de ser la niñera de los West, la niñera de los niños, Linda tomó su lugar y asumió el puesto. Se mudó a la casa el 19 de abril de 1973, pero para el día siguiente ya estaba muerta. Linda fue agredida sexualmente por Fred y Rose, igual que Caroline Owens, pero esta vez fue diferente. Se dieron cuenta de que no podían dejar ir a Linda como dejaron ir a Caroline, porque Caroline fue a la policía y no podían arriesgarse a que Linda hiciera lo mismo, así que decidieron que tenía que morir. Simplemente me parece una locura cómo Fred y Rose veían la vida humana. Para ellos, estas mujeres solo eran desechables. Si alguien les presentaba un problema, como Charmaine, que era demasiado difícil de manejar para Rose, o como Linda, que podría ir a la policía, no tenían ningún problema en matarlas para deshacerse de ellas. Linda Gove fue asesinada y luego su cuerpo fue desmembrado por Fred. Él le cortó los dedos de las manos y de los pies para que no pudiera ser identificada por sus huellas más adelante, y la enterraron en un hoyo en su garaje detrás de la casa. Y cuando sus restos fueron encontrados años después, se descubrió que tenía cinta alrededor de la boca, la cual claramente había sido puesta ahí para evitar que gritara durante la tortura. Cuando los inquilinos de la calle Cromwell 25 preguntaron qué había pasado con Linda y a dónde se había ido, Fred y Rose les dijeron que la habían despedido como niñera y la habían echado porque había golpeado a Anna Marie, y también le dijeron a la madre de Linda, June, que eso fue lo que pasó. Básicamente, unas 2 semanas después de la última vez que vieron a Linda, su madre, June Gove, fue a la calle Cromwell 25 y les preguntó a Fred y Rose si sabían a dónde se había ido su hija, y Rose simplemente le dijo a June, no, lo siento, no tengo ni idea de dónde está Linda, pero June notó que Rose en realidad estaba usando las pantuflas de su hija. Después de su asesinato, Rose se quedó con varias prendas de ropa que pertenecían a Linda porque le gustaban y quería usarlas ella misma. De todos modos, June se dio cuenta de que Rose estaba usando las pantuflas de su hija y se lo señaló, así que Rose admitió que Linda había vivido con ellos por un tiempo, pero que se fue para irse a vivir a la ciudad costera de Weston-super-Mare en Somerset. Y los padres de Linda sí pensaron que esto era muy raro porque ella no les había mencionado nada, pero de todos modos fueron a Weston-super-Mare para intentar encontrar a su hija, pero por supuesto no tuvieron suerte porque ella no estaba ahí. Ella ya estaba muerta. Y durante 21 años no tuvieron idea de lo que le había pasado a Linda. No fue sino hasta muchos años después, cuando encontraron sus restos, que finalmente supieron la horrible verdad. Caroline Cooper fue la siguiente víctima. Era una chica de 15 años que vivía en un hogar para niños en Worcester. Pero el sábado 10 de noviembre de 1973, Carol fue al cine con un par de amigas y su novio que se llamaba Andrés. Después de ir al cine, comieron pescado con papas fritas y luego fueron al pub. Y después de esto, alrededor de las 9 de la noche, Carol fue a la parada de autobús cercana, porque iba a ir a la casa de su abuela. Pero en algún momento de esa noche, Carol se encuentra con Fred y Rosa West,
y no se sabe exactamente cómo lograron llevar a Carol de regreso a su casa. Si ella fue con ellos voluntariamente o si la obligaron a subir a su auto, no lo sabemos. Pero de cualquier manera se llevaron a la chica de 15 años a su casa y la bajaron al sótano o la cámara de tortura. Tan pronto como entró al sótano, la ataron con tela y le taparon la boca con cinta quirúrgica, y de hecho la suspendieron de ganchos en vigas de madera en el techo mientras aún estaba viva, y creo que esto era algo que Fred y Rosa hacían con muchas de sus víctimas. Fue agredida sexualmente, torturada y finalmente asesinada, y se cree que la causa de su muerte fue asfixia o estrangulamiento. Solo como un dato adicional, hasta donde sé, en muchos de los asesinatos fue difícil para las autoridades determinar exactamente cómo murió cada víctima, porque sus restos se encontraron años y años después, cuando ya solo eran esqueletos, pero se cree que probablemente, la mayoría de ellas murieron por asfixia. El cuerpo de Carol fue desmembrado y decapitado en el sótano, y cuando finalmente encontraron su cráneo, notaron que tenía una marca de corte en la cabeza, lo que sugería que había sido apuñalada antes o después de morir. Si fue después de la muerte, entonces tal vez esto ocurrió durante su decapitación. De todos modos, fue enterrada en el sótano y de hecho fue reportada como desaparecida. Sin embargo, en ese momento nunca la relacionaron con Fred y Rose West. Nadie tenía idea de lo que le pasó la noche en que desapareció. La tercera víctima en la calle Cromwell fue Lucy Partington, de 21 años. Lucy cursaba su último año en la Universidad de Exeter estudiando inglés medieval. Sin embargo, en diciembre de 1973 estaba en casa con su familia en Cheltenham por Navidad. La noche del 27 de diciembre, Lucy estaba en una parada de autobús cuando fue recogida por Fred y Rose West. Nuevamente no se conocen las circunstancias exactas que rodean este hecho. No sabemos si la obligaron a subir al auto o si ella entró voluntariamente. Tampoco puedo estar segura de si tanto Fred como Rose estaban en el auto cada vez que buscaban víctimas o si a veces solo Fred las recogía. Por lo que puedo deducir, la mayoría de las veces eran ambos, lo cual tiene sentido porque siento que en ese entonces estas chicas habrían estado mucho más dispuestas a subirse al auto de un desconocido si veían a una mujer ahí, si veían a Rose. Si Fred, este hombre mayor de aspecto sucio, se hubiera acercado solo y les hubiera ofrecido llevarlas, creo que es muy poco probable que aceptaran, pero si Rose, esta mujer joven de aspecto amigable, también estaba en el auto, entonces tal vez confiarían más. De todos modos, Lucy Partington fue recogida y llevada al sótano de la casa, donde fue atada y amordazada. Fue agredida y torturada. Se cree que durante aproximadamente una semana, durante 7 días, la mantuvieron con vida en ese sótano y luego, finalmente, fue asesinada y desmembrada. Y la razón por la que se teoriza que la mantuvieron en el sótano durante una semana es porque en la madrugada del 3 de enero de 1974, Fred en realidad fue al hospital porque tenía una herida bastante grave en la mano derecha que necesitaba ser tratada y se cree que se hizo esa herida durante el desmembramiento del cuerpo de Lucy Partington. Después de que su cuerpo fue desmembrado, los restos de Lucy también fueron enterrados debajo del sótano y el cuchillo que se usó para desmembrarla en realidad fue encontrado junto con sus restos años después. Creen que Fred probablemente se cortó accidentalmente con ese cuchillo y lo dejó caer en la tumba y simplemente se le olvidó sacarlo. En abril de 1974, la estudiante de sociología de 21 años, Teresa Sinclair, estaba haciendo autostop sola cuando la recogieron y la llevaron a la casa de Fred y Rose. Ella sufrió el mismo destino que las víctimas anteriores. Fue atada, amordazada, violada y asesinada, y después Fred la desmembró, la decapitó y la enterró bajo el sótano. Curiosamente, una de las razones por las que Fred decapitaba a sus víctimas era porque siempre le preocupaba que no estuvieran realmente muertas antes, así que para asegurarse les cortaba la cabeza.
En noviembre de 1974, Fred y Rose recogieron a Shirley Hubbard, de 15 años, quien trabajaba en un mostrador de maquillaje en Debenhams. Recogieron a Shirley en una parada de autobús y la llevaron de regreso a su sótano, donde le envolvieron tanta cinta adhesiva marrón alrededor de la cabeza que parecía que llevaba puesta una máscara. Después de que la mataron, su cuerpo fue desmembrado y la enterraron debajo del sótano junto con las otras víctimas. Después de Shirley estaba Juanita Mott, de 18 años. Ella se había quedado con los West ocasionalmente durante un par de años. Se fue de casa a los 15 años y se volvió inquilina de Cromwell Street, por lo que conocía bien a Fred y Rose. Pero por lo que pude saber, en el momento de su muerte, en 1975, ella estaba quedándose con una amiga suya en una casa de campo en Gloucestershire. Pero una noche de abril, Fred y Rose la vieron al costado de una carretera y la llevaron de regreso a la casa de los horrores. Allí fue atada, abusada, asesinada y enterrada en el sótano, y solo quiero dar una advertencia rápida porque probablemente pueden notar que no estoy entrando en muchos detalles sobre estos asesinatos, pero la información sobre lo que estas chicas sufrieron está disponible y es pública y realmente es algo horrible. Tanto así que ni siquiera quiero repetir algunas de las cosas que he leído sobre este caso, así que solo quería dar una advertencia rápida, porque si decides investigar más sobre este caso por tu cuenta, ten cuidado porque esa información está disponible y es muy perturbadora y gráfica. Y solo quiero dejar en claro que Rosa fue igualmente partícipe en estas agresiones sexuales y asesinatos, aunque después lo negaría. Pero no era solo Fred. Rosa no fue una simple espectadora en todo esto. Ella participaba activamente en estos crímenes, sobre todo en las agresiones sexuales. Era un terreno parejo para ambos. Sorprendentemente, durante el tiempo en que todo esto estaba sucediendo, Fred en realidad estaba en el radar de la policía, pero no por asesinato. Como he mencionado varias veces en este video, él era un ladrón. Él robaba cosas constantemente para venderlas y ganar dinero. Y creo que, junto con el trabajo sexual de Rosa, esa era su principal fuente de ingresos. Él entraba y salía de la corte acusado de robo, recibió muchas multas y los policías iban seguido a 25 de la calle Cromwell para interrogar a Fred sobre sus robos. Lo estaban interrogando por el hecho de que era un ladrón. Ladrón, realmente me ha costado decir esa palabra sin tener idea en ese momento de que también era un asesino serial. Pero para ser justos, definitivamente no habría parecido alguien capaz de estos crímenes horribles, porque, como ya lo he dicho antes, Fred West en realidad era un tipo bastante encantador. Prácticamente todas las personas que lo conocieron o que habían hablado con él antes decían que era un hombre muy amigable y gracioso, que parecía llevarse muy bien con la gente, pero en realidad era una persona sádica y malvada que, junto con su esposa igualmente malvada, seguía buscando más víctimas para asesinar. En 1976, una adolescente a la que los tribunales le dieron el nombre de la señorita A para proteger su identidad fue agredida sexualmente por Fred y Rose en su casa. La señorita A fue amiga de los West, sobre todo de Rose, durante un tiempo. Su vida era algo problemática. Había sido abusada sexualmente cuando era niña por su padre y su hermano, y como resultado pasó gran parte de su infancia y adolescencia en hogares para niños. Y en algún momento conoció a Rosa West y realmente le agradó Rosa. Rosa fue muy comprensiva con la situación de la señorita A y Rosa fingió ser su amiga. Ella fingió ser un hombro en el que podía llorar. Y al investigar este caso me queda claro que esto era algo que Rosa hacía mucho. La manera en que ella atraía a sus víctimas era haciéndoles creer que podían confiar en ella. Ella actuaba como si fuera una joven muy amable y cariñosa, pero luego traicionaba por completo a estas chicas y las usaba junto con Fred como si fueran sus juguetes sexuales, básicamente.
De todos modos, un día la señorita A fue a la casa de los West y Fred y Rose la llevaron a una habitación donde había dos chicas jóvenes desnudas y atadas. Se habían estado agrediendo sexualmente y torturando a estas dos chicas y la señorita A era la siguiente. Ella también fue agredida por Fred y Rose. Y la señorita A dijo después que creía que una de las chicas jóvenes que también estaba siendo abusada en esa habitación era su hija Ana María, quien tendría alrededor de 12 años en ese momento. Honestamente, las cosas que le hicieron a Ana María, su propia hija, bueno, la propia hija de Fred, obviamente Ana María era hijastra de Rose, pero las cosas que le hicieron, algunas de las cosas que he leído son simplemente desgarradoras. Cuando era niña, incluso la obligaron a acostarse con algunos de los clientes de Rose. Obviamente, Rose era trabajadora sexual y obligaron a Ana María a hacer lo mismo. La obligaban a acostarse con esos hombres mientras sus padres la observaban. La siguiente víctima de asesinato fue Shirley Robinson, de 18 años. Ahora, Shirley también había conocido a Fred y Rose por un tiempo antes de que la mataran. A veces se quedaba en la casa como una de sus inquilinas y había estado teniendo una aventura con Fred. Digo aventura porque no creo que fuera un secreto para Rose. Fred y Rose estaban casados, pero ambos tenían relaciones con otras personas todo el tiempo. Ese era el trabajo de Rose. Creo que Shirley sí le gustaba mucho Fred. No era solo sexo para ella, se estaba enamorando de él y pronto descubrió que estaba embarazada de su hijo. Curiosamente, mientras Shirley estaba embarazada, Rose también lo estaba, pero no de Fred. Esta bebé era Tara y fue concebida con uno de los clientes de Rose. Y al principio a Rose no parecía importarle mucho que Shirley estuviera embarazada de su esposo, pero eventualmente no pudo soportarlo. Se puso tan celosa. Mientras que a Fred no le importaba en lo más mínimo que Rose quedara embarazada de otros hombres. De hecho, a él le gustaba mucho. De todos modos, el bebé de Shirley nacería en junio de 1978. Sin embargo, fue asesinada solo un mes antes, en mayo. Y la mayoría de la gente cree que Rose fue quien mató a Shirley porque la veía como una amenaza para su relación con Fred. Su cuerpo fue desmembrado y Shirley fue la primera víctima en ser enterrada en el jardín trasero de la calle Cromwell porque en ese momento la bodega ya estaba demasiado llena de otros cuerpos y creo que Fred había cubierto el piso de la bodega con una capa de concreto. Fred continuó violando a su hija Ana María durante los años y amenazaba a sus otras hijas con hacerles lo mismo. Él decía que el incesto era completamente normal y les dijo, cito, yo te hice, eres mi carne y sangre, tengo derecho a tocarte. Y decía que era su derecho y deber como padre quitarle la virginidad a su hija. Y su hijo mayor, Esteban, también fue amenazado con lo mismo. Le dijeron que cuando fuera mayor, su madre Rosa sería quien le quitaría la virginidad. Y en el año 1979, Ana María descubrió que en realidad estaba embarazada del bebé de su padre. Sin embargo, tuvo un embarazo ectópico y fue interrumpido en el Hospital Real de Gloucestershire. Una fuente afirma que solo un par de días después de la interrupción, Rosa golpeó severamente a Ana María, así que ella decidió que ya había tenido suficiente y se escapó de casa a los 15 años para irse a vivir con unas amigas suyas. La siguiente víctima de asesinato fue una chica de 16 años llamada Alison Chambers, quien también era bastante amiga de la familia Oeste y de vez en cuando les ayudaba cuidando a los niños. Pero a principios de agosto de 1979, Allison se convirtió en la siguiente chica que fue agredida sexualmente, torturada y asesinada en el 25 de la calle Cromwell y fue desmembrada antes de que Fred enterrara sus restos en el jardín. Así que ahora que Ana María se había ido, Heather era la hija mayor en la casa de los Oeste, lo que significaba que Fred ahora centraba su atención en ella. Los tres hijos mayores en la casa en ese momento eran Heather, May y Esteban, y eran golpeados constantemente por ambos padres y tratados muy mal.
Una noche, Rosa echó a los 3 niños de la casa cuando estaba nevando afuera y los obligaron a quedarse afuera en el frío helado durante 3 horas antes de dejarlos entrar de nuevo. Pero Heather, que ahora era la hija mayor en la casa, parecía recibir el peor trato de todos. Sus golpizas se volvían cada vez más frecuentes, lo que significaba que tenía más heridas y moretones por todo el cuerpo. Y cuando estaba en la escuela se ponía muy nerviosa al cambiarse para educación física porque tenía mucho miedo de que sus compañeras vieran todos los moretones que tenía en el cuerpo. En su escuela, de hecho, había una regla de que todas debían ducharse después de la clase de educación física, y a Heather la mandaban seguido a la oficina de la directora porque se negaba a bañarse, pero ningún maestro parecía darse cuenta del motivo. Fred también empezó a violar a su hija Heather, igual que lo había hecho con Ana María, y ella intentaba defenderse. Y como hacía esto, sus padres estaban convencidos de que tenía que ser lesbiana porque no quería tener relaciones sexuales con su padre, así que aparentemente era gay, y ellos estaban furiosos ante la idea de que su hija pudiera ser lesbiana, a pesar de que Rosa a menudo dormía con otras mujeres y las agredía sexualmente. En el verano de 1986, cuando Heather tenía alrededor de 15 años, estaba presentando sus exámenes certificado de educación secundaria, y fue en esa época cuando finalmente le contó a una de sus amigas, Denise, lo que estaba viviendo en casa, y Denise se lo contó a sus padres. Sin embargo, sus padres en realidad eran buenos amigos de Fred y Rosa, y le dijeron a Denise que Heather estaba mintiendo porque Fred y Rosa nunca le harían algo así a su hija. Heather dejó la escuela a los 16 años y de inmediato empezó a buscar trabajo lejos de la calle Cromwell. Ella sabía que tenía que salir de esa casa y escapar de sus padres. Ella estaba solicitando muchos trabajos, pero había uno en particular que realmente quería. En junio de 1987, ella pidió trabajo como limpiadora en un campamento de vacaciones en Devon, desesperada porque así podría mudarse y alejarse de sus padres. Así que estaba absolutamente devastada cuando le llamaron y le dijeron que su solicitud no había sido aceptada. Y cuando digo que estaba devastada, realmente lo estaba. Estaba tan molesta y deprimida, y su hermana dijo que simplemente lloraba durante horas y horas toda la noche. Es desgarrador porque estaba tan desesperada por alejarse de sus padres abusivos y horribles y ahora no podía. A la mañana siguiente, después de que recibió el rechazo, era el 19 de junio de 1987 y todos los niños West se fueron a la escuela, excepto obviamente Heather, porque ella ya no iba a la escuela. Ella solo iba a pasar otro día en casa con sus padres, pero para cuando sus hermanos regresaron de la escuela en la tarde, Heather ya no estaba. No se le veía por ningún lado porque Fred y Rose en realidad la habían asesinado ese día. No se sabe exactamente qué pasó, ni por qué decidieron que Heather tenía que morir ese día. Algunas personas teorizan que solo fue una discusión que se salió de control. Algunas personas piensan que probablemente Heather amenazó con ir a la policía por el hecho de que Fred la violaba regularmente, y otros creen que el asesinato en sí tuvo una motivación sexual. Tal vez Fred intentó violar a su hija otra vez ese día y ella simplemente siguió tratando de defenderse, así que él se enojó y la estranguló hasta matarla. Cuando más tarde encontraron sus restos, ella estaba completamente desnuda, así que parece que hubo un elemento sexual en el asesinato, pero no sabemos si fue Fred o Rose quien le quitó la vida a su hija ese día. Pero, como de costumbre, fue Fred quien desmembró el cuerpo y enterró sus restos en el jardín. Cuando los otros hijos de los West volvieron de la escuela ese día, notaron que Heather no estaba y al preguntar por ella, sus padres inventaron una historia para cubrirse. Les dijeron a los niños que a Heather en realidad le habían ofrecido ese trabajo de limpieza en Devon, en el campamento de vacaciones, que había cambiado de opinión y que ya se había ido para empezar a trabajar. Pero los hermanos West nunca volvieron a ver ni a saber nada de Heather.
Ella nunca fue a verlos ni se puso en contacto con ellos y con los años Fred empezó a hacer pequeños chistes enfermos y retorcidos sobre el paradero de Heather. Así que, obviamente, Fred y Rose les dijeron a los niños que Heather simplemente se había ido y había comenzado un nuevo trabajo, pero cada vez que los niños se portaban mal, Fred los amenazaba y les decía: si no empiezan a comportarse, van a terminar enterrados bajo el patio del jardín, igual que Heather. Y esto era algo con lo que amenazaba a sus hijos constantemente, al grado de que casi se volvió una especie de broma familiar. Decía: si no empiezan a comportarse, van a terminar enterrados en el jardín igual que su hermana. Fred y Rose dieron versiones distintas a varias personas sobre el paradero de Heather durante años. En un momento decían que se había ido a Devon por trabajo, al siguiente decían que se había escapado con una amante lesbiana, pero por supuesto todas esas eran mentiras. Heather estaba muerta. Aproximadamente 5 años después del asesinato de Heather, en 1992, Fred volvió su atención hacia otra de sus hijas, Louise, y también comenzó a violarla. La violó varias veces, incluso la grabó en una ocasión, y Rose también fue testigo de uno de estos ataques. Después Louise corría al baño porque sangraba y tenía mucho dolor, y su madre Rose solo se volteaba hacia ella y le decía: «¿Pues qué esperabas?». Ahora, la información sobre esta siguiente parte del caso varía un poco, dependiendo de la fuente que leas, pero por lo que he podido averiguar, Louise finalmente le contó a una de sus amigas de la escuela que su padre la había estado violando, y esta amiga informó a la policía. Así que el 6 de agosto de 1992, los oficiales de policía fueron al 25 de la calle Cromwell con una orden para buscar pruebas de abuso infantil y encontraron mucho material pornográfico, incluyendo innumerables juguetes sexuales, hebillas y correas que se habían usado para golpear personas y, en total, 99 videos pornográficos, algunos de los cuales fueron hechos por Fred y Rose. Fred y Rose fueron arrestados, Fred por la violación de una menor y Rose como cómplice, aunque Rose en realidad fue liberada bajo fianza más tarde, mientras que Fred permaneció bajo custodia. Los niños más pequeños fueron puestos bajo cuidado y una mujer llamada Hazel Savage, quien era una agente de policía, lideró la investigación West. Los hijos de los West fueron entrevistados sobre su vida en casa con sus padres, aunque parecía que muchos de ellos estaban demasiado aterrados para decir algo. Era obvio que Fred y Rose los habían amenazado de antemano y básicamente les dijeron que mantuvieran la boca cerrada. Aunque una de las trabajadoras sociales escuchó de algunos de los niños que Fred los amenazaba repetidamente y les decía que si no se portaban bien serían enterrados bajo el patio, igual que su hermana Heather, la detective Hazel Savage decidió ir a hablar con Anna Marie, quien para ese momento tenía casi 30 años y estaba casada con un hombre llamado Chris Davis. De todos modos, la detective fue a hablar con Anna Marie y ella prácticamente le contó todo el abuso y la tortura que sufrió a manos de su padre Fred y su madrastra Rose. También les dijo a las detectives que llevaba años intentando contactar y localizar a su verdadera madre, Rina, y a su hermana mayor, Charmaine, pero que no podía, no tenía idea de dónde estaban ni qué les había pasado. Y esto preocupó de inmediato a la policía. Después de hablar con Anna Marie, las detectives decidieron que debían intentar encontrar a Heather West y obtener una declaración de ella sobre cómo era su vida en casa. Intentaron rastrear a Heather a través de su número de seguro social y los registros del Departamento de Seguridad Social, porque si tenía un trabajo y pagaba impuestos o si había solicitado beneficios durante los años que estuvo ausente, habría algún registro en algún lugar. Pero no había nada ni rastro de Heather West en ningún lado, lo que sugería que o había cambiado de identidad, se había mudado a otro país o estaba muerta. Mientras Fred estaba bajo custodia, Rose tuvo muchas dificultades sola.
Como dije antes, ella fue liberada bajo fianza. Sin embargo, no se le permitió tener ningún contacto con sus hijos menores durante la investigación y en un momento dado, de hecho, intentó suicidarse tomando un montón de pastillas, pero su hijo Esteban la encontró. Fred y Rose debían ir a juicio en junio de 1993. Fred fue acusado de 3 cargos de violación, un cargo de sodomía y crueldad hacia un menor, y Rosa fue acusada de alentar e incitarlo a tener relaciones sexuales con una menor y de crueldad. Sin embargo, el caso en su contra se vino completamente abajo cuando tanto Ana María como Luisa decidieron que no podían testificar en contra de sus padres. Incluso después de todo el abuso que habían sufrido a manos de sus padres, simplemente no pudieron hacerlo. No pudieron testificar en su contra y esto significaba que la fiscalía realmente no tenía ninguna prueba. Sus testigos principales en contra de Fred y Rose se retiraron, así que no tenían un caso, y tanto Fred como Rose fueron absueltos de todos los cargos, salieron libres y regresaron al 25 de la calle Cromwell. Aunque las autoridades no les permitieron recuperar a sus hijos menores, permanecieron en el sistema de cuidado y los West solo podían visitarlos supervisados. Así que Fred y Rose, en ese momento, probablemente pensaron que se habían salido con la suya con todo lo que habían hecho, pero la detective Hazel Savage no estaba dispuesta a dejar pasar su caso. Ella estaba convencida de que los West le habían hecho algo a su hija Heather y no iba a rendirse. La policía siguió investigando sobre Heather. Estaban intentando desesperadamente localizarla, pero no podían encontrarla en ningún lado. A principios de 1994, Hazel Savage pidió a sus superiores que obtuvieran una orden de cateo para la propiedad de Fred y Rose. Ella creía firmemente, por lo que habían dicho los hijos de los West, que Heather estaba enterrada en el jardín. La orden de cateo se concedió el 23 de febrero de 1994 y al día siguiente los agentes fueron al 25 de la calle Cromwell. Cuando tocaron la puerta principal, Rosa abrió y le mostraron la orden que tenían para registrar la propiedad e inmediatamente Rosa pareció entrar en pánico. Ella empieza a gritarle a su hijo mayor, Esteban, y le dice: ve por Alfredo ahora. Alfredo en realidad estaba en el trabajo en ese momento. No estaba en la casa, pero eventualmente regresó a casa para cuando los oficiales ya habían comenzado su búsqueda de Heather Oeste. Alfredo fue a la estación de policía y lo interrogaron sobre la desaparición de su hija. Y lo interesante es que hasta ese momento nadie lo había acusado de nada. Realmente nadie lo había acusado de matar a Heather. Pero de la nada y sin que nadie se lo preguntara, Alfredo simplemente dijo, cito, «Yo no asesiné a mi hija». La policía ni siquiera lo había acusado de eso todavía y de la nada él simplemente dijo «Yo no asesiné a mi hija». Alfredo afirmó que la policía solo lo estaba acosando en ese momento. Dijo que tenían algún tipo de rencor contra él porque fue absuelto por la violación de su otra hija. Cuando Rosa fue interrogada sobre Heather, simplemente fue muy agresiva. Se enojaba mucho y gritaba y decía groserías. No parecía en absoluto una madre preocupada por su hija y constantemente cambiaba su versión de los hechos. Un minuto Rosa decía que no tenía idea de lo que le había pasado a Heather. Luego decía que Heather se había ido con una amante lesbiana y le dio a su hija 600 libras esterlinas para empezar de nuevo en otro lugar. Cuando los detectives la confrontaban y señalaban sus contradicciones, ella se volvía agresiva. La policía continuó registrando la casa, pero para la noche de ese primer día de búsqueda no habían encontrado nada, ni en la casa ni en el jardín. Pero la búsqueda iba a reanudarse al día siguiente y Fred West pronto se dio cuenta de que eventualmente iban a encontrar los cuerpos que había enterrado porque estaban cavando en el jardín. Era solo cuestión de tiempo antes de que encontraran lo que buscaban bajo el patio, así que decidió confesar. Habló con su hijo Esteban a la mañana siguiente y le dijo, cito, «Hijo, me voy a ir por un tiempo. Cuida a mamá y vende la casa. He hecho algo realmente malo. Quiero que vayas a los periódicos, ganes todo el dinero que puedas y empieces una nueva vida.
Luego se acercó a la detective Hazel Savage y le pidió que lo llevara a la estación de policía, donde confesó el asesinato de su hija Heather West. Fred dijo que estranguló a Heather y la enterró bajo el patio del jardín, y se ofreció a regresar a la calle Cromwell para mostrarle a la policía exactamente dónde la había enterrado en el jardín, porque afirmaba que estaban cavando en el lugar equivocado. Fred también afirmó que su esposa Rose no tenía nada que ver con el asesinato de Heather y que ni siquiera sabía que Heather estaba muerta. Pero por supuesto la policía no le creyó realmente y Rose fue detenida para ser interrogada, ya que esto ahora parecía una investigación por asesinato. Mientras tanto, la policía continuó registrando la casa y el sábado 26 de febrero de 1994, después de varios días de búsqueda, finalmente encontraron algo. Era un fémur humano en una sección del jardín que Fred en realidad no le señaló a la policía, y poco después de este descubrimiento encontraron aún más restos humanos en otra área debajo del patio. Ahora, esta era el área donde Fred dijo que Heather estaba enterrada, si eso tiene sentido. En esta segunda área, en este segundo hoyo en el suelo, había una masa de huesos humanos todos revueltos dentro de los restos de una bolsa negra de basura. También había mechones de cabello humano junto a un cráneo, así que todos estos restos fueron llevados con el profesor Bernardo Knight, quien era patólogo forense, para un examen más detallado. Y cuando él empezó a revisar todos estos huesos y restos y a unirlos, se dio cuenta de algo. Había 3 fémures. Ahora, el fémur es el hueso que se encuentra en el muslo humano y solo hay uno en cada muslo, así que cada persona tiene 2 fémures, pero entre estos restos humanos había 3 fémures, así que el profesor Knight les dijo a los detectives: bueno, o esta víctima tenía 3 piernas o hay otro cuerpo debajo del patio. En la calle Cromwell, el conjunto de restos humanos que se encontraron en el lugar donde Fred dijo que Heather estaba enterrada formaban casi un esqueleto completo. Faltaban algunas partes del cuerpo, como los dedos de las manos y de los pies, pero como sabemos, Fred se los cortó a todas sus víctimas para evitar que las identificaran por las huellas dactilares. Pero como dije, era casi un esqueleto completo, y pronto los registros dentales confirmaron que este era el cuerpo de Heather West. Pero, ¿a quién pertenecía este tercer fémur? Porque obviamente no era de Heather. Ella no tenía 3, así que la policía confrontó a Fred con esta información de que se había encontrado un tercer fémur, lo que indicaba que había restos de otra víctima en el jardín, y esto lo obligó a admitir que en realidad había 2 mujeres más enterradas en el jardín. Así que la policía obviamente le preguntó a Fred quiénes eran estas mujeres, y Fred dijo que una de ellas era una ex amante suya llamada Shirley Robinson, y dijo que en el momento de su asesinato ella estaba embarazada de su bebé. También dijo que la otra mujer, la otra víctima, era, cito, la amiga de Shirley. Dijo que no podía recordar cómo se llamaba. Solo como dato adicional, no era la amiga de Shirley. Shirley y esta otra víctima no se conocían, así que Fred fue llevado de nuevo a la calle Cromwell para señalar las tumbas de estas 2 mujeres, y cuando llegó allí en realidad se enojó bastante con la policía y el desastre que habían hecho en su jardín, y dijo que esperaba que pusieran todo en su lugar cuando terminaran. De todos modos, él señaló estas tumbas, y finalmente se descubrieron los otros 2 conjuntos de restos humanos, y Fred West fue acusado de 3 asesinatos. El asesinato de su hija Heather West, el asesinato de Shirley Robinson y el asesinato de esta otra mujer. En ese momento no sabían quién era, pero creo que más tarde fue identificada como Allison Chambers.
Mientras tanto, la policía había decidido comenzar a buscar en el resto de la casa y no solo en el jardín. Y también estaban interrogando a Fred sobre su exesposa Rina Costello y la hija de Rina, Charmaine, quienes no habían sido vistas en unos 20 años. En ese momento estaban convencidos de que Fred debía haberle hecho algo a Rina y Charmaine también. Y Fred se dio cuenta en ese punto de que su tiempo se había acabado. Hasta ahora él había admitido 3 asesinatos, pero sabía que solo era cuestión de tiempo antes de que encontraran los cuerpos del resto de sus víctimas, así que hizo otra confesión. Fred le pidió a su abogado que le entregara una nota que había escrito al superintendente John Bennett, el jefe de la investigación West, y esta nota decía, cito, yo, Frederick West, autorizo a mi abogado Howard Ogden a informar al superintendente Bennett que deseo admitir aproximadamente 9 asesinatos más específicamente Charmaine, Rina y otros por identificar. Fred afirmó que había 6 cuerpos más enterrados en la calle Cromwell, 5 de los cuales estaban enterrados en el sótano y el 6º bajo lo que ahora era el piso del baño, pero que antes era el garaje. Pero dijo que realmente no podía recordar los nombres de las víctimas. Dijo que simplemente recogía a la mayoría de ellas al costado del camino y poco después las mataba. Así que realmente no las conocía muy bien. La única que dijo que podía recordar de estas 6 era Linda Goff. Así que después de esta confesión, los equipos de búsqueda continuaron revisando la casa y entre el 5 y el 8 de marzo de 1994 se recuperaron los 6 cuerpos, uno de los cuales, como dije, era Linda Goff, y el resto serían identificadas más tarde como Carol Ann Cooper, Lucy Partington, Teresa Singuler, Shirley Hubbard y Juanita Mott, aunque sí tomó un tiempo identificarlas. Fue realmente difícil para las detectives identificar a estas mujeres porque para cuando se encontraron sus restos ya estaban tan descompuestos y, como dije, Fred no podía recordar sus nombres o si podía, no se los decía a las detectives. Fred también admitió los asesinatos de su exesposa Rina y su hijastra Charmaine, aunque como ya sabemos, él no mató a Charmaine. Esa definitivamente fue Rose. Él estaba en prisión cuando Charmaine fue asesinada, así que solo la estaba encubriendo. También admitió saber dónde estaba enterrado el cuerpo de Anne McFull, pero insistió en que él no la mató. No sé por qué negó el asesinato de Anne McFull. Una fuente que leí decía que él dijo que su exesposa Rina mató a Anne, pero las autoridades no creen eso, creen que Fred la mató. De todos modos, él llevó a los detectives a las diferentes áreas donde Charmaine, Rina y Anne estaban enterradas, y entre abril y junio de 1994 se encontraron todos sus restos. Fred insistía en que su esposa Rose no sabía absolutamente nada sobre los asesinatos. Él dijo que ella era completamente inocente y que la razón por la que mató a todas esas mujeres fue porque se había acostado con ellas y luego después ellas lo amenazaron y le dijeron que le contarían a Rose sobre su infidelidad y él no podía arriesgarse a que hicieran eso, así que las asesinó para callarlas. Pero los detectives no creyeron eso ni por un segundo. Ellos no creían que Rose West no supiera nada sobre los asesinatos y no creían que ella no estuviera involucrada de ninguna manera. Y para finales de abril de 1994, Rose West había sido arrestada y acusada de agredir a un niño de 8 años y de violar a una niña de 11 años. Ambos crímenes ocurrieron en la década de 1970 y un hombre de 67 años también fue acusado de la violación de esta niña de 11 años. No hay mucha información en línea sobre esto, así que no puedo estar 100% segura de lo que pasó aquí, pero por lo que he podido averiguar, este hombre de 67 años era uno de los clientes de Rose y juntos violaron a esta niña de 11 años en algún momento de los años 70. La policía tenía suficiente evidencia para acusarla de este crimen y mantenerla en la cárcel, y mientras tanto estaban buscando pruebas para demostrar que ella estaba involucrada en los asesinatos. Rose fue interrogada por los detectives sobre el asesinato de su hija Heather
y el asesinato de Linda Gove, porque si recuerdas, la madre de Linda fue a buscar a su hija después de que desapareció y notó que Rose llevaba las pantuflas de su hija y que parte de la ropa de Linda estaba tendida en su cuerda de ropa, lo cual no indica que Rose no supiera nada del asesinato de Linda, ¿sabes? Era simplemente muy sospechoso y los detectives le preguntaron a Rose por qué tenía la ropa de Linda y ella no pudo explicarlo, así que al día siguiente fue acusada del asesinato de Linda Gove. Rose nunca admitió nada. Todo lo que decía era soy inocente, soy inocente. Pero a medida que la investigación continuaba, los detectives recibían cada vez más testimonios de mujeres que decían que habían sido agredidas sexualmente, tanto por Fred como por Rose West en la calle Cromwell. No solo Fred, sino también Rose. Dijeron que ella era una participante activa en las agresiones sexuales y violaciones. El 30 de junio de 1994, tanto Fred como Rose West fueron llevados al Tribunal de Magistrados de Gloucester por sus cargos, y esta fue la primera vez que realmente se vieron desde febrero. Fueron llevados a la corte y ambos fueron acusados conjuntamente de 9 asesinatos y Fred fue acusado de otros 2. Así que en total él fue acusado de 11 asesinatos y Rose fue acusada de 9. Y Rose fue muy fría con su esposo en la corte. Tuvieron que pararse uno al lado del otro y en un momento Fred puso su mano sobre el hombro de Rose y ella simplemente se lo quitó de encima de inmediato, sin decirle una palabra ni siquiera mirarlo. Ella no quería tener nada que ver con él porque fingía ser completamente inocente y que él había cometido todos esos crímenes horribles por su cuenta. En diciembre de ese mismo año los llevaron de nuevo ante el tribunal porque Fred fue acusado de otro asesinato, sumando un total de 12 y una vez más en esa comparecencia Rose fue tan fría con él que ni siquiera lo miró y sinceramente creo que esto realmente le dolió. Él era un asesino en serie de sangre fría, un monstruo que hizo cosas horribles, algunas de las peores que he leído, pero sinceramente estaba herido y con el corazón roto por el hecho de que su esposa lo ignoraba y que ya no lo quería. Creo que en los ojos de Fred ellos eran una pareja irrompible que a pesar de todo siempre se amarían y siempre estarían el uno para el otro, pero en el caso de Rose él solo era su chivo expiatorio. Ella lo veía como la única manera en que podría salirse con la suya, echándole toda la culpa a él. Y Fred estaba tan deprimido como resultado del rechazo de su esposa. Aparentemente, a menudo se le escuchaba llorar en su celda y fue clasificado como un prisionero vulnerable. Estaba bajo vigilancia suicida porque pensaban que podría intentar quitarse la vida. Pero eventualmente esto se relajó y pensaron que ya no era un riesgo, pero estaban equivocados. Y el 1 de enero de 1995, es decir, el día de Año Nuevo, Fred West, de 53 años, se ahorcó en su celda usando su sábana. Cuando finalmente lo encontraron en su celda, intentaron reanimarlo, pero no funcionó y Fred West fue declarado muerto. A Rose pronto le informaron sobre la muerte de su esposo y aparentemente no mostró ninguna emoción en absoluto. No lloró ni nada por el estilo. Fred de hecho dejó una nota de suicidio en su celda que básicamente era como una carta de amor para Rose. Tengo un par de citas de esa nota aquí. Él dijo, cito, «Lo más maravilloso de mi vida fue cuando te conocí. Nuestro amor es especial. Cumple tus promesas, amor, tú sabes cuáles son. Donde estemos juntos para siempre depende de ti. Ambas amábamos a Heather. Me gustaría que Charmaine estuviera con Heather y Rena. Siempre serás la señora West en el mundo». Eso es importante para ambos. Al final de la nota, Fred dibujó una lápida y en esa lápida escribió, entre comillas, «En amorosa memoria, Fred West, Rose West. Descansa en paz donde no cae ninguna sombra. En perfecta paz, él espera a Rose, su esposa». Así que ahora que Fred había muerto, Rose era la única que iba a ser juzgada por estos homicidios y después de su muerte se añadió otro cargo de asesinato. También fue acusada del asesinato de su hijastra Charmaine.
Así que 41 años ahora estaba siendo acusada de 10 asesinatos y se declaró inocente de cada uno de ellos. No fue acusada del asesinato de Rena Costello ni de Anna McFool. Se cree que Fred cometió esos asesinatos solo, pero la fiscalía creía que ella estuvo involucrada en todos los demás asesinatos. Así que todos los asesinatos cometidos en el 25 de la calle Cromwell y el asesinato de Charmaine West, que ocurrió mientras vivían en Midland Road. Además de los cargos de asesinato, también fue acusada de 2 cargos de violación y de asalto indecente a 2 niñas en los años 70. Sin embargo, creo que los cargos de violación y asalto fueron retirados más tarde y dejados de lado para un posible juicio separado después. Así que solo iba a ser juzgada por los cargos de asesinato. Su juicio comenzó a principios de octubre de 1995 y, como dije, Rosa se declaró inocente de todos los cargos. Ella seguía negando cualquier participación o conocimiento sobre los asesinatos. El equipo de defensa de Rosa afirmó que todas las pruebas que tenían en su contra eran circunstanciales. Dijeron que no tenían pruebas sólidas de que Rosa participara en estos crímenes horribles. Sin embargo, la fiscalía presentó a varios testigos, incluyendo a Carolina Owens, quien describió la agresión sexual y la tortura a la que fue sometida tanto por Fred como por Rosa en 1972. Ella contó cómo incluso intentó quitarse la vida después de esa experiencia porque estaba tan traumatizada por lo que vivió. Me siento muy mal por Carolina porque ella cargaba con mucha culpa por todo esto. Ella sentía que si hubiera dado pruebas contra Fred y Rosa en los años 70 cuando le hicieron lo que le hicieron, tal vez ellos habrían recibido una sentencia de prisión en ese momento y no habrían podido seguir haciendo lo que le hicieron a esas otras chicas. Así que fue muy valiente y se aseguró de dar su testimonio contra Rosa en este juicio. Ella no iba a dejar que se saliera con la suya con estos crímenes. La mujer conocida como la señorita A, de quien hablé antes, también dio su testimonio en la corte el 16 de octubre y describió el momento en que fue abusada y violada por Fred y Rosa. Y Ana María también subió al estrado en la corte y habló sobre los años y años de abuso sexual que sufrió a manos de su padre y madrastra, incluyendo la primera vez que la violaron cuando tenía 8 años. Ana María también describió cómo Rosa la golpeaba constantemente con casi cualquier cosa. Con los puños la golpeó incluso con una cacerola. Rosa era violenta y golpeaba a todos sus hijos, pero era muy astuta al hacerlo. Ella se aseguraba de no golpear ni lastimar sus caras para que no tuvieran moretones visibles en el rostro. Si lastimaba cualquier otra parte de sus cuerpos, podía cubrirlo con ropa, pero no podía hacer eso con sus caras, así que simplemente evitaba golpearles el rostro. Como puedes imaginar, fue muy traumático para Ana María dar su testimonio durante el juicio. Aparentemente, se derrumbó en llanto muchas veces y un par de días después de dar su testimonio, en realidad intentó quitarse la vida, pero la llevaron al hospital y sobrevivió. Otro testigo que dio su testimonio durante el juicio de Rosa fue una mujer de 39 años llamada Janet Leach. Ahora Janet era la responsable de Fred. Básicamente le asignaron a Janet el papel de ser la amiga y confidente de Fred cuando fue arrestado en 1994 y él solía hablar con ella frecuentemente sobre el caso. Janet le contó al tribunal cómo Fred le dijo que él y Rose habían hecho un pacto juntos antes de su arresto. Este pacto consistía en que él asumiría toda la responsabilidad por absolutamente todo, incluso los asesinatos que él describió, citando como algunos de los errores de Rose. Janet afirmó que Fred le expresó que Rose, de hecho, tuvo un papel importante en estos asesinatos, especialmente en el asesinato de Shirley Robinson. Aparentemente Rose cometió ese asesinato y el de Charmaine por su cuenta y fue ella quien le extrajo el hijo no nacido a Shirley de su vientre. Si recuerdas, Shirley estaba embarazada del bebé de Fred y a Rose no le agradaba eso. Janet Leach de hecho se desmayó en la corte un día mientras daba su testimonio.
creo que pudo haber tenido un derrame cerebral, pero simplemente encontró toda la experiencia muy estresante y se desmayó y la llevaron al hospital. Pero finalmente regresó a la corte en silla de ruedas para terminar de dar su testimonio y para su contrainterrogatorio. El juicio terminó el 22 de noviembre de 1995 y el jurado decidió por unanimidad que Rose West, de 41 años, era culpable de los 10 asesinatos de los que se le acusaba. Su sentencia fue cadena perpetua, y el juez, señor Justice Mantle, se dirigió a ella y dijo: Rosemary Pauline West, por cada uno de los 10 cargos de asesinato de los que el jurado la ha declarado culpable por unanimidad, la sentencia es cadena perpetua. Si se toma en cuenta lo que yo pienso, nunca será liberada. Llévensela. Rose presentó casi de inmediato una apelación por sus condenas, insistiendo aún en que era completamente inocente y que Fred era el único asesino serial, no ella. Pero esta apelación fue rechazada y en 1997, de hecho, le dieron una condena de cadena perpetua real, lo que significa que permanecerá en prisión hasta el día de su muerte, sin lugar a dudas. Rose West es la segunda de 3 mujeres en recibir cadena perpetua real en Gran Bretaña. La primera fue Myra Hindley y la tercera fue Joanne Dennehy. De hecho, ya hice un video sobre Joanne Dennehy, así que si quieres verlo te dejaré el enlace en la caja de descripción para ti. Nunca he hecho un video sobre Myra Hindley, así que dime si te gustaría que lo hiciera y lo agregaré a la lista. El número 25 de la calle Cromwell, que también se ha hecho conocido como la Casa de los Horrores, fue demolido en 1996 y ahora en realidad es solo un camino público. En 2001, Rose anunció que ya no iba a apelar sus condenas. Ella seguía manteniendo su inocencia, pero creo que simplemente se dio cuenta de que no tenía sentido apelar. No había manera de que alguna vez fuera a ser liberada. Rosa West es una prisionera de categoría A y, según los informes, se trasladó a la prisión en 2019. Fue trasladada a la prisión Su Majestad Newhall, que está en West Yorkshire, en Inglaterra. Actualmente tiene 66 años. Quizá te estés preguntando qué pasó con los hijos de West después de todo esto. Los hijos más pequeños de West crecieron en hogares de acogida lejos de Gloucester y les dieron nuevos nombres. Stephen West, quien era el hijo mayor de Fred y Rosa, ahora tiene un hijo propio. Pero en 2004, cuando tenía poco más de 30 años, de hecho fue sentenciado a 9 meses de prisión por embarazar a una niña de 14 años. Muchos de los hijos de los West ahora tienen hijos propios, incluyendo a Ana María y Maya. Y hablando de Mae West, leí su libro sobre este caso. Déjame mostrártelo. Aquí está. Se llama Amor como siempre, mamá. La verdadera y terrible historia de sobrevivir a una infancia con Fred y Rosa West. Leí este libro a principios de este año. Creo que alguien en Instagram me envió un mensaje y me sugirió que lo leyera, y en realidad es una lectura muy interesante. Mae habla sobre su vida creciendo en la casa de los West, y de hecho hay algunas cartas en el libro que su madre Rose le escribió mientras estaba en prisión. Es una lectura interesante, como mencioné. Si alguien más quiere leerlo, dejaré un enlace en la descripción. Creo que conseguí mi copia en Amazon. Pero sí, eso es todo lo que tengo para ustedes sobre el caso de Fred y Rose West. Solo sé que este video probablemente será el más largo que he hecho hasta ahora. Me quedé sin voz después de grabar este video. No sé si lo notan, pero mi voz está súper ronca porque he estado grabando durante horas y horas. Espero haber hecho justicia al caso. Intenté incluir tanta información como fuera posible, pero este caso es enorme. Probablemente uno de los más grandes, si no es que el más grande, que he cubierto en mi canal. Como siempre, por favor déjenme saber sus pensamientos y opiniones en los comentarios. Me interesaría mucho saber si creen que Fred y Rose habrían hecho lo que hicieron si nunca se hubieran conocido. ¿Creen que ambos habrían sido asesinos si nunca se hubieran conocido? Yo creo que Fred sí lo habría sido. Digo, él ya había matado antes de conocer a Rose. Él mató a Anna McFool, así que creo que de todas formas habría seguido matando a otras personas, incluso si nunca hubiera conocido a Rose. Pero no sé si Rose habría hecho lo mismo. ¿Habría seguido matando si nunca hubiera conocido a Fred West?
Antes de irme, quiero agradecer especialmente a los miembros de mi página de Patreon. Muchas gracias por su apoyo, chicos. Si alguien más quiere unirse a nuestra familia de Patreon, el enlace está en la descripción de mis videos. Por favor, denle like a este video y suscríbanse si aún no lo han hecho, y nos vemos la próxima semana para otro misterio con Molly. Adiós, chicos.